Días, tardes o noches para la maestra y cualquier persona que vaya a ver este video. Bueno, este video es prácticamente un resumen de la unidad 2 del curso de Fundamentos de Programación impartido por la maestra Nancy Carolina Quintana Martínez. Ok, muy bien, vamos a empezar. El contenido principal de este video pues es la estructura de una clase, los métodos parse, casting, tipos de datos envolventes, errores de programación más comunes, clase string y la clase scanner. Clase. Antes que nada, pues, ¿qué es una clase? Una clase en Java pues va a ser el lugar donde vamos a escribir nuestro código para que se pueda ejecutar. Nuestra clase pues tiene que cumplir cierta estructura para que pueda funcionar. Primeramente inicializamos nuestra clase y pues le damos el nombre que nosotros queramos. En este caso se llama ejemplo.mat y lo delimita pues estos corchetes. Dentro de estos corchetes pues va nuestro método principal, que es este de aquí. Y dentro de ese método principal pues vamos a escribir todo nuestro código para que se pueda ejecutar y pueda funcionar de manera correcta. Palabras reservadas. Las palabras reservadas en Java pues son prácticamente palabras que Java reconoce como propias del sistema. ¿A qué me refiero con propias del sistema? O sea, son palabras que a Java le indican que tiene que hacer una función específica. Por ejemplo, ciclos for, ciclos while, nombres de variables como int y long. Y pues prácticamente, pues así con todas estas palabras reservadas, ¿no? Ok, continuemos. Tipos de datos primitivos. Pues prácticamente los tipos de datos primitivos pues son los tipos de datos fundamentales que nos ofrece Java. ¿A qué me refiero con fundamentales? Pues es prácticamente que a partir de estos tipos de datos yo voy a crear variables que almacenen, por ejemplo, números enteros, a números enteros muy grandes, decimales muy grandes, caracteres y pues variables que me van a servir para decir que si un argumento es verdadero o un argumento es falso, que en este caso pues son los boolean. Ok, los modificadores de acceso. Prácticamente los modificadores de acceso pues delimitan el acceso que nosotros vamos a tener hacia los elementos que forman parte de una clase. Por ejemplo, yo tengo una variable que tiene mi edad y yo la almaceno en una clase pública. Si yo tengo otras clases, puedo acceder desde otras clases pues a mi clase que tiene pues mi edad, que es todo lo contrario que si yo lo hubiera haber almacenado en una clase de tipo privado. Si yo almaceno un dato en la clase tipo privado, pues prácticamente no puedo acceder a ella desde otra clase, solamente en esa clase tengo acceso a ese dato. El método parse. Pues prácticamente el método parse pues nos permite convertir caracteres numéricos a valores numéricos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo, por ejemplo, una cadena que diga 1, 2, 3 y aplicamos nuestro método parse, pues prácticamente ahora tendré un número con pues prácticamente lo que valía mi cadena, que es 1, 2, 3, en este caso serían 123. Aquí también vemos dentro de este código tipos de datos envolventes que vamos a ver posteriormente. Pero bueno, cabe resaltar que solamente funciona con caracteres numéricos. ¿A qué me refiero con caracteres numéricos? Pues prácticamente aquí nuestra cadena pues tiene caracteres, pero son numéricos. Y solamente de esa forma los podemos convertir a pues valores numéricos. Por ejemplo, aquí pues tenemos el caso de un entero y pues de un decimal.
Y pues para ver que esto sí funciona, pues aquí realizamos una suma de entero de 123 más entero 2, que es 1.23, que si lo sumamos pues es un total de 124.23, y pues aquí lo corroboramos, 124.23. Muy bien, el método casting. Pues el método casting es un procedimiento para transformar un tipo de variable primitiva a otro. O sea, si por ejemplo tenemos un tipo primitivo, lo vamos a convertir a otro primitivo. Ok, este método puede ser implícito o explícito. En caso dado de que sea implícito, pues prácticamente no necesitamos escribir código, porque pues Java lo hace de manera, pues por default, por así decirlo. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, simplemente es como si quisiéramos meter una mochila pequeñita en una grande. Y tenemos el casting explícito. Aquí sí es necesario escribir código. ¿Por qué? Porque esto ocurre cuando tratamos de meter una mochila grande en una pequeña. Y pues aquí nos marca un tipo de error, pero más que un error es un aviso. Java lo podría hacer por sí solo, pero te dice que si puede hacer la conversión, o bueno, te recomienda que que tengas cuidado con esa conversión. ¿Por qué? Porque si tratamos de almacenar una mochila grande, pues en una pequeña, pues obviamente va a quedar parte de la mochila grande fuera de la mochila pequeña. Entonces esto nos representaría una pérdida de datos. Por eso es que Java no permite o no hace esta operación de manera, pues por sí solo, que si fuera un casting explícito. A continuación, pues vamos a ver unos ejemplos. Ok, pues aquí pues tenemos un casting implícito donde tenemos una variable de tipo entero y otra doble. Entonces, como nuestra variable doble es más grande que la tipo entero, pues no hay ningún problema. Si nos fijamos, pues aquí no nos marca ningún error. La operación la hace pues de manera, pues, pues sí, simple, o sea, no se necesita escribir mayor código. Y pues aquí en esta parte de abajo tenemos un casting explícito, donde sí es necesario escribir código. Si nos fijamos, aquí tenemos la variable tipo entera número, y después tenemos este método que es como para generar, que genera códigos aleatorios. Pero este método arroja valores tipo dobles. Entonces, el double es más grande que el entero. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que especificar esta partecita de aquí, que le damos permiso a Java de que haga eso, ¿sí? Y que pues no hay problema, o sea, hay riesgo de perder datos, pero pues aquí pues no hay problema con eso, porque pues prácticamente nuestro tipo entero pues alcanza a almacenar perfectamente los valores de entre 0 y 1 que nos arrojaría pues este método de aquí. Ok, tipo de dato envolvente. Pues prácticamente pues tenemos datos primitivos y datos objeto, por así decirlo. Entonces los datos envolventes pues podemos hacer de cuenta que toman a los primitivos y pues prácticamente como quien dice los envuelven y los hacen objetos para que podamos pues realizar operaciones con tipos de datos objetos. Prácticamente nuestros datos envolventes pues es el mismo nombre de nuestra variable tipo primitiva, solo que la primera letra en mayúscula. A excepción del int, su tipo de dato envolvente es este. A excepción de todos los demás, este sí se escribe un poquito más diferente, pero es prácticamente lo mismo. Y pues vamos a ver un ejemplo.
que es prácticamente lo que habíamos comentado anteriormente. Y bueno, pues aquí prácticamente este es un tipo de dato primitivo y string es un tipo de dato objeto, ¿sí? Entonces estos dos no se pueden relacionar porque su naturaleza es completamente distinta, por lo cual necesitamos envolver a nuestro objeto entero con su tipo de dato envolvente, en este caso es este. Y ahora sí, posteriormente hacemos pues nuestro cambio, que es un parse, que ya explicamos pues en el ejemplo anterior. Y pues lo mismo pasa con el tipo de dato primitivo doble. No se puede relacionar directamente con el tipo objeto, que en este caso es cadena 2. Y pues bueno, para que esto pueda funcionar, pues aquí nuevamente nuestro tipo envolvente es doble otra vez, pero con la primera letra mayúscula. Aquí podemos ver claramente la diferencia. Entonces, pues prácticamente cuando querramos combinar tipos de datos primitivos y tipos de datos objetos, pues para que los primitivos funcionen con los objetos, los tenemos que envolver. Prácticamente los tenemos que disfrazar para que pasen desapercibidos y pueda realizarse pues cualquier operación. Por ejemplo, aquí pues un parse. Ok, pues los principales errores de programación. Pues casi principalmente pues son tres, ¿no? Que es ejecución, lógica y de compilación. De ejecución. Pues por ejemplo aquí tenemos una cadena que dice hola. Si contamos los caracteres o la posición pues sería 0, 1, 2 y 3. Y nosotros queremos hacer una subcadena a partir de esta cadena que empiece en el carácter número 5, pero como nuestra cadena solo tiene 4 caracteres y el último está en la posición 3, pues prácticamente es imposible que nosotros podamos hacer pues un substring de la pues del índice 5 porque prácticamente no existe. Al principio pues nos arroja esta línea amarilla que nos manda como una alerta. Sí se puede ejecutar nuestro código, pero pues a final de cuentas pues va a dar un error de ejecución porque dice que se sale del rango nuestro substring. Entonces pues solamente hay que tener mucho cuidado con eso y pues ver bien nuestros rangos. Ok, errores de programación lógicos. Pues es cuando nuestro código se ejecuta pero no se ejecuta como nosotros esperábamos o no nos arroja los resultados que nosotros esperábamos. Por ejemplo aquí puse el ejemplo de un ciclo donde la i vale 0 y dice que nuestro ciclo se va a ejecutar hasta que la i valga 10, pero si nos fijamos bien nuestro ciclo, aquí nuestra variable como la que hace funcionar nuestro ciclo es 0 y le vamos a aplicar un decremento, pues en sí va a ir de va a ir 0, menos 1, menos 2, menos 3, pero nunca va a tocar el 10. Entonces, pues prácticamente se cicla nuestra computadora y pues se termina cerrando el programa, porque pues prácticamente, como quien dice, rompemos la línea, ¿no? De nuestro ciclo, aplicamos un ciclo que va a ser prácticamente infinito. Entonces, pues igual, otro tipo de ejemplo de un error lógico, pues es cuando, por ejemplo, no aplicamos bien la ley de las operaciones, de paréntesis y esas cosas. Entonces, si no realizamos bien si no realizamos con cuidado esas operaciones, pues nos van a arrojar errores lógicos o simplemente pues, resultados que son incorrectos. No incorrectos, simplemente que son diferentes a lo que nosotros esperábamos. Y bueno, errores de compilación, pues aquí, pues como tal, si se fijan aquí en Java,
nos avisa de este tipo de errores. ¿Por qué? Porque pues son errores que no permiten que se compile nuestro código. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro ciclo le hace falta un corchete, y si recordamos nuestra estructura de nuestra clase, el corchete que le hace falta a nuestro ciclo por default se le asigna a este que esté aquí, pero ese corchete corresponde al método principal. Por lo tanto, pues genera un superconflicto que no va a permitir que se desarrolle nuestro código. Ok, pues la clase string. La clase string pues simplemente nos permite manejar cadenas de texto. Por ejemplo, aquí tenemos dos cadenas que se llama saludos maestra y ya quiero terminar. Dentro de esta clase existen diferentes métodos. Por ejemplo, length, to lowercase, to uppercase y pues todas estas de aquí. Y muchas más, solo que estas pues son las que más hemos utilizado y pues las que más utilizamos. Por ejemplo, aquí esta nos arroja la cantidad de caracteres que tiene, bueno, la longitud de nuestra cadena. Esto sirve para las mayúsculas y minúsculas, y esta instrucción nos permite comparar pues entre dos cadenas. Del substring, como ya lo habíamos comentado antes, pues nos permite crear una subcadena a partir de una. Y pues el char_art pues nos permite tomar un carácter en específico de la cadena, en este caso el carácter que esté en la posición 5 del índice número 5. También tenemos, por ejemplo, esta, esta función que nos permite comparar, podemos comparar la cadena como tal o ir comparando letra por letra. Si queremos comparar letra por letra, pues tendríamos que hacer uso de un ciclo. Pero en sí esto, el equals, es lo equivalente a tener el igual, pero con números. Si nosotros queremos aplicar el igual con cadenas, pues no se puede, porque el igual pues funciona, se puede decir, para tipos de datos primitivos, y pues el equals pues para objeto. Ok, nuestra clase Scanner. Pues simplemente nuestra clase Scanner nos permite leer datos que el usuario pues va a ingresar a nuestro programa. Para ello pues es necesario importar pues la biblioteca o importar la clase arriba de nuestra clase. O sea, nos permite importar la clase Scanner, y pues eso lo tenemos que hacer antes de nuestra clase para que en nuestra clase la podamos utilizar. Y pues con esta simple sintaxis mandamos llamar al escáner. Bueno, la variable leer es de tipo escáner, y pues aquí mandamos llamar a nuestra clase escáner, y pues igual aquí creamos otra variable que pues igual nos permite leer los datos. Y aquí cabe mencionar que si por ejemplo nosotros vamos a leer números y después vamos a leer cadena y después otra vez números, pues va a causar un grave conflicto, porque después de haber leído las cadenas ya no nos va a permitir leer números de nuevo. Por lo tanto, pues la recomendación sería utilizar una variable para, para números y otra para cadenas. Por eso es que aquí puse pues estos dos ejemplos. Ok, y pues bueno, también uno de los principales errores es que muchas veces estamos leyendo una cadena pero le ponemos next int, o sea, lee valores enteros. Y pues igual, simplemente pues revisar qué estamos pidiendo, o sea, qué variable estamos utilizando.
si es tipo doble, flotante, entera, o si es una cadena. En este caso, pues next line. Entonces, pues en sí la variable scanner nos permite leer pues desde números hasta strings y pues también variables booleanas. Y pues igual, repito, pues simplemente tener cuidado con qué tipo de variable estamos trabajando. Si estamos trabajando con una string, pues vamos a utilizar el next line. Si estamos trabajando con tipos enteros, pues next int. Si estamos trabajando con enteros, pero con enteros muy grandes, pues sería next long. Y bueno, pues prácticamente sería todo y pues hemos llegado al final de nuestro video. Y pues bueno, realmente yo no había llevado Java pues antes, o sea, sí había estudiado programación, pero no, en sí no Java. Entonces, pues me pareció muy interesante y pues en sí no hay mucha diferencia a los lenguajes que yo utilicé, que fue por ejemplo C++ o PHP, por ejemplo. Entonces, pues se me hizo un tanto fácil porque pues si combinamos C++, PHP, HTML, CSS, SQL, pues prácticamente como que tengo pues un panorama más amplio del cual puedo tomar ciertos complementos para poder entender pues Java. Entonces, en particular, pues no se me hizo pues difícil, se me hizo bastante fácil y pues interesante. Y pues bueno, pues sería todo. Hasta la próxima.